Hola, continuamos con un ejercicio de termodinámica sobre el segundo principio, en el que vamos a calcular una variación de entropía cuando 5 gramos de agua condensan a 100 grados una atmósfera, que es el punto de ebullición del agua. Y nos dice que el calor de vaporización del agua son 40 kilojulios por mol. Cada mol de agua, para evaporarlo, para pasarlo de líquido a gas, requiere un aporte energético de 40,6 kilojulios. Pero en este caso debemos fijarnos que nos pregunta por la condensación. O sea, nos dice que 5 gramos de agua, vapor, se condensan a líquido. Por tanto, vamos a dibujar un pequeño esquema para ver lo que hay que hacer. Tenemos agua en fase vapor y la vamos a condensar pasándola a líquido. Agua líquida. Por tanto, debemos eliminar calor. Vamos a eliminar un calor que podemos llamar Q sub P o delta de H, porque este proceso tiene lugar a presión constante, una atmósfera, y a temperatura también constante, 100 grados centígrados. La temperatura, el punto normal de ebullición del agua. Y para calcular el cambio de entropía que se produce cuando el agua vapor pasa a agua líquida, lo primero debemos tener en cuenta que este tipo de proceso de cambio de fase es un proceso reversible y por tanto nos permite calcular el cambio de entropía como la integral de delta de Q reversible, calor intercambiado, partido de la temperatura. La temperatura es constante, 100 grados, por tanto la podemos sacar fuera de la integral y nos queda 1 partido de T por integral del calor reversible. Y este calor reversible coincide con la variación de entalpía de ese proceso. Por tanto, esto es el cambio de entalpía partido de la temperatura. Eso nos va a permitir calcular para un cambio de fase la variación de entropía que se produce. En este caso, el cambio de entropía va a ser negativo, va a disminuir, puesto que eliminamos calor del sistema y además el sistema se ordena, pasa de vapor a líquido. Vamos a ir sustituyendo en la fórmula los valores. El cambio de entalpía, ¿cuánto vale? Pues no tenemos más que multiplicar la masa de agua que vamos a condensar por la entalpía, por el calor que debemos eliminar por cada mol de agua que condensa. Por ejemplo, vamos a pasar los 5 gramos de agua a moles. 5 gramos de agua divididos entre 18 son moles de agua y lo voy a multiplicar por esa entalpía. Pero esa entalpía de vaporización del agua, 40.660, voy a ponerlo en julios por mol de agua que evaporo, los pongo negativos porque en este caso no la estoy evaporando, la estoy condensando. Y por tanto, de esta manera obtengo un calor que vamos a liberar, que vamos a quitar al sistema para condensar el agua. Una vez que tenemos este valor, no lo he calculado, pero lo podemos colocar aquí arriba, o sea que por tanto tenemos mol se va con mol y nos quedarían 5 menos 5 por 40.660 julios partido de 18. ¿Y dividido por quién? Por la temperatura a la que ocurre el cambio de fase, que son 100 grados, 373 Kelvin. Por tanto, esto nos va a dar ya el cambio de entalpía en julios partido de Kelvin. Nos va a dar el cambio de entropía en julios partido de Kelvin. En los cambios de fase ocurren a temperatura y presión constante. Un cambio de fase ocurre a una temperatura y una presión dada. El cambio de entropía viene dado por el calor intercambiado en ese cambio de fase dividido por la temperatura a la que ocurre el cambio de fase. La temperatura se mantiene constante durante el proceso, sale fuera y ese calor pues es una entalpía de lo que sea. Vaporización, sublimación, condensación. En este caso nosotros vamos a condensar el vapor convirtiéndolo en líquido y por tanto se va a liberar al entorno un calor. Por eso el calor hay que tener en cuenta que es negativo. Aquí la entalpía que nos dan es para vaporizar el agua. Para condensar es la misma, lo único que cambia de signo.